¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos con estos estudios del libro de Josué, un libro apasionante de conquistas, de pasos de fe en los cuales vemos a aquel hombre que sucedió a Moisés y estaba llevando a un pueblo numeroso, problemático, quizás con muchas cosas por resolver, pero sin embargo él tomó esta misión como propia, llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Una de las cosas muy importantes que veníamos desarrollando es acerca de estos acontecimientos que al principio parecieran tan lejanos, sin embargo, para el pueblo en este tiempo se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Un mover de Dios que los llevaba día a día a confiar más en Él. Primero fue en el desierto. Segundo, cuando ya únicamente quedaban historia de los padres de aquella salida de Egipto, empezaba a transitar un tiempo distinto, el tiempo en el cual los que estaban, los descendientes de aquellos que habían salido, tenían que hacer también su propia historia con este Dios que los había liberado. Sabemos que había distintos tiempos que esto lo comanda Dios. Salir de Egipto en aquel tiempo y ser perseguido por Faraón cuando salía queriéndolos detener y queriéndolos aniquilar, lo llevaba a ver algo fundamental. Dios se mueve conforme la magnitud de sus piedades y de su poder. Dice la palabra allí en Éxodo que cuando salieron, una de las cosas, el primer escollo gigante que habían tenido era el Mar Rojo. Cuando había dudas, cuando había problemas, cuando algunos decían, ¿por qué no nos quedamos en Egipto y morir allá? Que los sepulcros eran mejores que los que podemos encontrar aquí. Allí Dios le dijo a Moisés, parad y ved. Estad quietos, le dijo. Y esto fue lo que transmitió Moisés. Le dijo al pueblo, estad quieto y ved la salvación que Jehová Dios dará al pueblo en este día, porque estos egipcios que están viendo ya nunca más los van a ver. Quedad quietos. Allí manifestó su poder, su grandeza, delante de un pueblo que tenía que empezar a conocerle. Allí estuvo. En ese momento tenían que quedarse quietos. El milagro era de parte de Dios. En este tiempo del peregrinaje, en este tiempo delante del Mar Rojo, el próximo escollo que tenía, también Dios iba a hacer un milagro. Así como fue el Mar Rojo, en este tiempo iba a ser en el río Jordán. Pero esta vez hizo una participación al hombre, hizo una participación a aquellos que estaban por entrar en la tierra prometida. Si bien Dios iba a ser el que iba a provocar este milagro, quería un paso de fe de parte de aquellos hombres que venían a la tierra prometida. Cuando estaban por pasar el río Jordán, algo le dijo Dios a Josué. Le dijo que los sacerdotes agarren el arca del pacto y empiecen a caminar hacia el río Jordán. Un río desbordado, un río que había ya salido de esas orillas que lo delimitaban. Allí iban los sacerdotes, el arca del pacto en su mano y caminando hacia aquel lugar donde les había dicho. Uno a veces se pone a pensar y ve la grandeza de Dios, pero somos hombres y somos limitados. Y aquellos que únicamente habían escuchado historias de Dios, historias de aquel que los había sacado de Egipto, empezaban a hacer su propia historia. Ya no era el Dios de ellos, ahora tenía que ser el Dios propio de cada uno de los sacerdotes. Los que manejaban, los que entendían, estaban allí agarrando el arca del pacto, de la promesa, que simbolizaba la presencia. Fueron ante el escollo, fueron ante el problema, fueron a cruzar a la tierra prometida. Josué les dijo, y me imagino allí a los sacerdotes diciendo, bueno, esto ya lo había hecho Dios, ya lo había hecho en algún momento cuando salieron de Egipto, pero lo hará con nosotros. Obedecemos, seguimos, tenemos la presencia de Dios con nosotros. Vamos hacia ese problema, ese escollo, esa barrera que me separa
de la bendición de Dios, de la tierra, de la promesa. Y fueron allí y caminaron, y empezó a tocar las plantas de los pies el agua. Y uno se imagina, a medida que va caminando, después de todos esos pensamientos que quizás tenían en la cabeza, empezaron a caminar y el agua retrocedía, empezaron a caminar y el agua descendía, empezaban a caminar y empezaba a estar seco donde pisaban. ¿Sabe? Dice la palabra que Dios lo paró en un montón, dejó de pasar el agua, empezó a descender y ellos caminaron. Seguimos pensando cómo hablan los sacerdotes entre ellos diciendo, bueno, parece que esto se está haciendo, parece que esto es real, parece que el Dios que nos habían contado, el Dios de nuestras historias, el Dios al cual le entregamos tantas ofrendas y tantas cosas para Él, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, parece que no es un mito, parece que no es una leyenda, empieza a hacerse vivo en nuestra vida. Caminaron y llegaron hasta el medio de ese cauce donde antes pasaba agua y ya no había. Se detuvieron allí, en ese lugar, por mandato de Josué, lleguen hasta el medio. Y ahí empezaron a pasar. Y me imagino a estos sacerdotes mirando, cuando empezaba a pasar todo el gentío, todo el pueblo, empezaban a pasar 10, 20, 100, 500, quizás empezaban a verlo tan lentos. Empezaban a preguntarse quizás, ¿qué pasaría si el agua empieza a correr de vuelta? Estamos en el medio y no sé si llegamos. Tenemos la presencia de Dios, ¿qué hacemos? Nos aferramos a ella y empezaban a pasar. Llegaban a 1000, 2000, 3000. Quizás se preguntaban cuánto falta. Y algunos miraran y eran muchos los que tenían que pasar. Llegaron a 1.000.000, llegaron a 1.200.000, 300. Empezaba a pasar la gente. Hasta que veía que luego se estaba terminando. Empezaron a pasar y allí estaban. Y terminaron de pasar. La palabra me cuenta que cuando pasaron todos, que es donde arrancamos, que es donde vamos a hablar en el día de hoy, dice, los sacerdotes quedaron allí, en el medio. Pasaron todos. Y cuando pasaron todos, cuando quizás los sacerdotes decían, bueno, ahora nos toca a nosotros caminar, nos toca a nosotros salvarnos, nos toca a nosotros ir hasta el otro lugar, Dios habla con Josué una vez más y le dice, tomen a un hombre de cada uno de las tribus que pasaron, de esos 12, uno de cada uno, vayan hasta donde está el arca del pacto, allí donde están los sacerdotes, y allí fueron, y allí le dijeron, agarren una piedra, una por cada representante de la tribu, y allí fueron, eligieron, yo no sé cómo habrán sido esas piedras, la Biblia no lo detalla, pero quizás algunos, si las tenemos que llevar de este lugar, habrá sido pequeña, o algunos dijeron no, porque para algo lo pidió y habrán agarrado una grande, no sé cuánto pesaban, pero allí fueron, cada uno representando a su tribu, cada uno representando a aquellos que lo habían sido designados. Y así lo llevaron y se fueron, no sabían para qué, pero había que llevarlo, era un mandato de Dios, era algo que le había dicho Dios a Josué y Josué a ellos, se la llevaron. Y ahora sí, pensaban entonces que les llegaba el tiempo a los sacerdotes y la presencia de Dios y el arca del pacto. Pero sin embargo, le tocó el turno a Josué. Iba a ir donde estaba el arca del pacto, iba a ir allí donde estaban firmes los pies de los sacerdotes. Y sabe, había algo llamativo. Dios le dijo a Josué, allí donde están parados los sacerdotes, toma 12 piedras, toma 12 cada uno representando a las tribus de Israel y hace ahí un altar. Y ahí fue Josué, delante del sacerdocio, delante de la presencia, enfrente allí donde estaban parados, juntó 12 piedras y la puso y formó un altar. ¿Cuántas preguntas? ¿Por qué hizo algo tan particular? ¿Por qué allí en el medio
de donde pasaba el río Jordán. Si cuando vuelva a pasar eso se estaba tapando, si cuando eso empieza a tener su cauce normal, nadie lo podría ver. Había distintos tiempos en los cuales el río Jordán tenía tiempos como este, donde el cauce era demasiado, donde las orillas no podían contener este río y se empezaba a ir el agua a mucho más allá de las orillas. Ese era el momento en el cual estaba pasando el pueblo de Israel. Pero también había un momento en el cual las aguas bajaban. Era otro tiempo donde no había lluvia y donde había sequedad. El agua empezaba a descender y entiendo que esto era lo que quería señalar Dios. Cuando haya necesidad de agua, cuando haya necesidad de algo, siempre sepan que allí estuvo la presencia, que allí fue donde pasaron, que allí fue donde el pueblo de Dios fue ayudado. En los tiempos de necesidad, de falta de agua, nunca olvides que Dios te hizo pasar de la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida. Y pasaron todos, y pasaron también los sacerdotes. Y cuando pasó el último de los sacerdotes, el agua volvió a su cauce. El agua empezó a descender y el agua empezó a subir, llenando el cauce y hasta donde estaba anteriormente de esto. Fue un milagro maravilloso, pero necesitó que hombres mojaran sus pies, que caminaran en fe, que vieran la gloria. No iba a ser el Dios de los padres, iba a ser su Dios. Iban a tener un trato particular con ellos. Iban a ser parte de este pueblo. Y las 12 piedras simbolizaban también algo particular que me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué eligió 12? Acuérdense que habían salido de Egipto y muchos de los egipcios también estaban. Aunque hayan sido extranjeros en algún momento, Dios en su misericordia los toma como pueblo. Le pasó a usted y me pasó a mí. Siendo extranjeros, Dios nos hizo parte de su pueblo. Y allí fueron, pasaron y llegaron hasta Gigal, unos 13 kilómetros de ahí, donde llegó a ser como la base de operaciones de Josué. Y allí cuando llegaron, las piedras que habían sacado del Jordán también había estado delante de ellos. Allí hicieron un altar en recordación de que Dios está con ellos, de que todo es mérito de Dios. Y aunque a veces nos haga partícipe, aunque a veces nos dé la oportunidad de experimentar cosas tremendas, bendito sea Dios, siempre la obra es de Él. Siempre lo que hace para favor de nosotros nos hace recordar que Él es Dios. Y decía y pensaba y analizaba esto, que somos nosotros bastante olvidadizos. Quizás Dios por eso tiene que dejar algún tipo de marca para que lo recuerden y para que nosotros recordemos. Cierta vez, hablando acerca de las marcas que quizás tengamos en forma de cicatriz o quizás algo que nos haya golpeado, nos ha dejado marca. Y solamente mirando esa marca nosotros nos transportamos hasta el día que sucedió, hasta el día que pasó, lo que sentimos, cómo nos movimos. Las marcas siempre cuentan una historia. Y yo creo que Dios, sabiendo que somos bastante olvidadizos, tiene que dejar cosas marcadas en nosotros. Así como dejó en el medio del Jordán, cuando los tiempos de escasez de agua aparezcan, esté allí hablando de que Él siempre estuvo con su pueblo y de que por ahí pasaron y ahí estuvo su presencia, ahí estuvo su pacto, ahí estuvo su alianza con este pueblo que, aunque es rebelde, y nos identificamos bastante con esto, Dios lo tomó como pueblo y quería que pasen a la tierra prometida, a lo que le espera y a lo que me espera.
somos bastante de buscarle la vuelta hacia todo. Y allí donde está, en aquel lugar donde no iba a ser un centro de vacaciones, Dios no le había dicho cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes van a tener días de refrigerio. No, ahí van a tener que luchar y van a tener que batallar y van a tener que ir contra aquellos que no querían que se acerquen. Entonces, entrar en los caminos de Dios, aún en la tierra prometida, hay que luchar y estar preparado. Pero sin embargo, allí estaba el arca del pacto, esa promesa que Dios hizo para con el pueblo de Israel, y estaba ese altar. Mientras tengamos oportunidad de darle gracias a Dios, hay que hacerlo y recordar de dónde nos sacó, hacia dónde vamos. Quisiera compartir con ustedes algo que me llamó también poderosamente la atención en este relato tan particular y tremendo. La mano de Dios a favor del pueblo de Dios, al pueblo de Israel, aquel que lo había sacado con la mano fuerte. Y está en este capítulo número 4, lo vemos en el verso número 21, algo que así como me trajo algo especial a mí, quiero transmitírselo a usted. Dice el verso 21 de este capítulo número 4, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó por este Jordán en seco, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de vosotros para que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y uno se preguntaba, después de leer esta palabra tremenda, cuando los hijos pregunten, cuando ellos les llame la atención tal o cual cosa que Dios ha hecho, uno puede dar testimonio. Una de las cosas particulares que hay es que muchas veces nosotros tenemos experiencia con Dios. Dios nos ha sacado en momentos de angustia, de tristeza, quizás hizo grandes cosas en nosotros. Y los tenemos ahí. Como hablábamos de las piedras, como hablábamos de que somos bastante desmemoriosos, que tendemos a olvidarnos, muchas veces nosotros pasamos cosas tremendas delante de Dios. Dios nos brinda de su amor, de su misericordia, nos muestra su poder y nos regocijamos en esto. Nos ponemos bien, estamos en otro nivel por haber recibido de Dios. Pero parece ser que a medida que va transitando nuestra vida, a medida que vamos avanzando, empezamos a olvidarnos de lo grande que es Él, del amor que nos ha mostrado. Y a veces cuando vienen los problemas tenemos que recurrir a aquello que una vez hicimos. Pero son experiencias de nosotros. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Muchas veces les enseñamos o le podemos de manifiesto textos bíblicos, pero muchas veces nos olvidamos de dar nuestra experiencia con Dios, de decirle las cosas que Dios puede hacer, que no solamente la puede hacer con nosotros, sino también con ellos. Las cosas que Dios hace con usted, no se las lleve tan adentro que nadie después pueda saber qué ocurrió. Transmítelo, empiece a hablar con sus hijos, empiece a hablar con sus allegados, empiece a hablar con la gente que lo rodea. Dios es capaz de hacer esto, esto y esto porque lo hizo conmigo. Cuando los hijos pregunten, ellos estarán escuchando de voz de ustedes que Dios es un Dios grande, poderoso, fiel, amoroso, capaz de levantarnos si estamos caídos, fortalecer nuestras piernas endebles. Empezar a decir estas cosas edificará a cada uno de aquellos que nos rodea. Por eso es que quizás muchos
de aquellos que conocemos tienen una fe bastante endeble. Porque si bien se llenaron de textos bíblicos, cosa que es maravilloso poder enseñarlos, a veces las experiencias naturales, principales, aquellas cosas que nos han acontecido, alimentarán también el alma y su fe. Quizás a veces nos estamos olvidando de eso. Refrescar la memoria también nos va a hacer a nosotros, porque muchas veces pasamos por situaciones muy parecidas. Pasamos por situaciones que las hemos pasado y aunque hubo lágrimas, y aunque hubo quebranto, y aunque hubo dolor, Dios nos mostró que estaba con nosotros. Y salimos y anduvimos y dimos gloria a Dios. Quizás muchos de los que le están rodeando estén pasando lo que usted ya pasó. Cuéntale su historia, cuéntale su testimonio, cuéntale de este Dios vivo. Amado, este libro de Josué no solamente habla de conquista de una tierra, habla de cuando empezó a ser Dios, Dios de ellos, los personales. Moisés ya no estaba, el maná ya no descendía, las cosas que pasaron del otro lado del Jordán ya habían terminado. Ahora empieza el trato personal. El Dios de cada uno ya no serán historia, sino experiencia de usted y mías. Amado hermano, seguimos transitando este libro, el de Josué. Hay mucho más para aprender, pero no olvide que ese Dios que estuvo con este pueblo, que estuvo con Josué, hoy también está con usted. Recíbalo en su corazón. Glorifique a Dios cada vez que Él se manifieste en su vida y cuéntelo. Dé su testimonio. Exalte el nombre de aquel que le dio vida. Dios le bendiga.